Ok, muy buen día con todos. Un saludo a todos los asistentes al nombre de FUNESalud. Mi nombre es Cristian Wilcapi, coordinador del evento. Para mí es un honor el día de hoy presentar a la doctora Vanessa Gordon, quien se graduó de médico general en la Universidad Central del Ecuador. Tiene un posgrado en urología en la misma Universidad Central del Ecuador. Actualmente es vocal de Asuntos Sociales del grupo INSA en la Facultad de Ciencias Médicas, directora del puesto de salud de Las Peñas 2015, y autora de varios trabajos científicos y presentadores entre temas, videos y póster. Para mí es un honor y un agrado darle la continuación a la exposición de la doctora. Doctora, adelante y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a todos, muchas gracias a su grupo de médicos que están fomentando estas charlas para los médicos generales. Para mí es un honor estar aquí y pues bueno, darles a conocer un poco sobre las generalidades del trauma renal. Pues mi especialidad es un tanto quirúrgica, pero bueno, ojalá en algún momento podamos hacer alguna charla de la parte quirúrgica que también es interesante. Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Ok, bueno, vamos a hablar sobre el trauma renal. Primero, quiero hacerles entender lo que es un trauma renal, aunque bueno, muchos ya lo saben. El concepto de un trauma es una agresión física que causa contusiones o lesiones penetrantes debido a un agente externo que va a causar una lesión a nivel de los riñones. Hay que tomar en cuenta que el riñón va a tener tres partes en los traumas, que es la parte de la corteza, que es la parte que está la parte de la médula, y vamos a ver en otros dibujos, y la parte del sistema colector. Todas estas partes del riñón se pueden ver comprometidas en el momento que exista un trauma renal. Partes, pues, igual en una intervención. Con respecto a la epidemiología, bueno, los traumas renales se van a ver más o menos en un 8 a un 10% de todos los traumas de abdomen. En Estados Unidos, 1 de cada 14 muertes son por trauma, es decir, que existen más o menos 15,000 muertes al año. Según Ki Byung, que es un investigador que se puso a revisar todo lo que se trata de trauma a nivel de todo el mundo, se dio cuenta que a partir de 1990 se inició una disminución de muertes ocasionadas por traumas, y esto se debe a un desarrollo significativo de los centros tanto de emergencia como de traumas mayores que existen en otros países. Bueno, aquí solo vemos que se atiende trauma en las emergencias de los hospitales. Sin embargo, hay países en donde sí existen atenciones netamente de trauma, hay instituciones netamente de traumas. Sí. Los accidentes de tránsito y las agresiones violentas son las principales causas de traumatismo renal en el Ecuador y en todo el mundo. Como ya les dije, en Estados Unidos 1 de 14 muertes son por traumatismos, y los traumatismos van a constituir un problema de salud, ya que si es que llegaran a darse quirúrgicos o no quirúrgicos, pues necesitan de bastante tiempo para que puedan salir ya con el alta, y esto implica gastos a nivel de salud. Bueno, no se encuentran datos específicos en el Ecuador de un número de fallecidos por trauma renal, pero según el INE, que en el 2017 se produjeron 28,967 accidentes, de los cuales ocasionaron 2,153 muertes por estos traumatismos. Aquí en el dibujo vamos a poder observar que la edad más frecuente del trauma renal, como ven aquí en las estadísticas, es más o menos entre los 15 y 45 años. ¿Y por qué se debe esto? O sea, realmente a estas edades pues comienzan a realizar actividades de mayor impacto,
Se puede ver peleas también entre la adolescencia y esto va a ocasionar traumas renales, como ya vamos a ver posterior. Aquí en la imagen pueden observar el género. El género más frecuente para los traumas renales, pues con un porcentaje alto, un 80% son los hombres y las mujeres en un 20%. Con lo que se refiere a la atención en emergencia, bueno, los pacientes que sobreviven al primer impacto del trauma renal pueden recibir maniobras de reanimación en el momento y en el lugar donde se ha ocasionado el accidente. Posterior a eso, pues es necesario que sean derivados a una sala de traumas o a una sala de emergencia para que se inicie a hacer los exámenes pertinentes. Los cuidados administrados durante la primera hora después del trauma son de extrema importancia. Entonces ahí vamos a ver que la primera atención pues debe darle un emergenciólogo ya en emergencia o en el lugar donde llevemos al paciente para realizar los exámenes e iniciar a compensar sobre todo la parte hemodinámica del paciente. También se debe ayudar por el cirujano, pues el cirujano es muy fundamental en esta revisión para, mediante los exámenes de imagen, ver si es que existe traumas y a nivel de qué órganos se pueden observar los traumas y definir si es que necesita el paciente una intervención quirúrgica. Hay que tomar en cuenta que el 10% de todos los traumas, en el 10% se puede ver un trauma urogenital y de este 10% el riñón es el órgano más afectado. Ahí es cuando entramos nosotros, los urólogos, donde vamos a poder observar qué tipo de lesión es la que tiene, en dónde se ve la lesión, porque hay que tomar en cuenta que cuando hay un trauma, puede ser un trauma de riñón, puede ser un trauma de la vía urinaria, del uréter, puede ser un trauma de la vejiga también. Ahora, bueno, únicamente estamos hablando sobre el riñón y vemos que el riñón es el órgano más afectado. Con respecto a la etiología, bueno, hay diferentes tipos de traumas. Entre los principales tenemos traumas renales cerrados. En estos traumas renales cerrados, la transmisión directa de la energía cinética y de las fuerzas de desaceleración que se producen de forma rápida ponen en riesgo al riñón. Entonces, aquí ven los dibujos, podemos observar que los traumas cerrados vamos a poder ver en accidentes de tránsito, especialmente en accidentes automovilísticos, donde se ve una desaceleración rápida y esto va a poner en riesgo al riñón. También en caídas de alturas mínimas o de lugares muy altos van a producir un trauma por el golpe que se produce a nivel de la región lumbar o la región abdominal. Y bueno, una de las causas que más se ve es los conflictos, ¿sí? Golpes, patazos, puñetazos sobre la región lumbar que van a ocasionar un daño a nivel de este órgano. También tenemos los traumas renales penetrantes. En estos realmente va a depender mucho de la velocidad. Es decir, que a mayor velocidad produce una cavitación mayor y este va a causar un mayor daño a nivel de todo el trayecto, ¿sí? Y va a ocasionar daños a nivel de los tejidos que se encuentran adyacentes. Mientras que si es que tenemos una velocidad muy baja ya vamos a ver lo que puede ocasionar los traumas penetrantes, si es que hay una velocidad muy baja, únicamente se va a producir el daño en el trayecto del proyectil. Bueno, ¿cuáles son los traumas renales penetrantes? Pues este se puede ocasionar con arma blanca, ¿sí? Y con arma de fuego. En las armas blancas solo llega a un 14% de casos que se pueden observar, pero estos dependen del diámetro y del largo del arma, y estos pueden producir un daño nefrovascular o un daño netamente parenquimatoso del riñón. Mientras que las armas de fuego, pues ese sí tiene un porcentaje más alto, llega a un 86%, y como vemos aquí en la imagen, pues aparte de que ocasiona
la entrada de la bala en este caso, pues también va a ocasionar una lesión tipo quemadura en la parte interna y externa. Aquí, bueno, les tengo un cuadro que más o menos nos indica cuáles son las armas que van a ocasionar este tipo de lesiones. Por ejemplo, el rifle, las balas por rifle, como podemos ver aquí, es un arma grande que tiene mayor potencia, tiene más o menos una velocidad de 800 a 1000 metros sobre segundo, es decir, que tiene una velocidad alta y por lo tanto va a ocasionar un daño mucho mayor. Las balas de pistola, pues la pistola es un arma mucho más pequeña, tiene mayor potencia, aunque depende, ¿no? Hay todo el tipo de potencias en balas de pistola, pero estas más o menos se van a dirigir a una velocidad de 200 a 300 metros sobre segundo, lo cual va a ocasionar un daño mediano, pero que también puede estar dañando la parte interna de los órganos. Y por último, los cuchillos, que bueno, eso ya como les dije anteriormente, depende del diámetro y también depende de la longitud que tenga para causar un daño nefrovascular y también un daño parenquimatoso. Ok, con respecto al examen físico, primero, cuando llega el paciente, tenemos que fijarnos en todo. Y este es un análisis que se tiene que hacer no solo buscando un trauma renal, sino buscando un trauma en general. El paciente va a llegar muy adolorido, probablemente va a indicar que le duele la región lumbar, ¿sí? Y ese es el signo que nos llama más la atención a nosotros y nos hace pensar de que puede existir un daño a nivel renal. El momento de la palpación, pues vamos a notar que hay una sensibilidad a nivel de flanco, puede ser a nivel bilateral, dependiendo de qué lado sea el trauma, y también a nivel de hipocondrio y puede también dirigirse a la región pélvica. Ahora, no es tema de conversación pero si es que se observa que hay un abdomen distendido, pues hay que tomar en cuenta que puede ser un trauma de otros órganos, especialmente de un trauma vesical. Vamos a observar también que puede existir un hematoma en la región lumbar y el hematoma en la región lumbar, pues sí nos llama mucho la atención en pensar que puede haber una lesión del riñón o también puede ser a nivel de los órganos que se encuentran a nivel del retroperitoneo. Y el momento de la palpación, pues como es un trauma, vamos a observar si es que existiera o no un signo de la tecla, que nos hace pensar que hay una fractura a nivel de costillas, la cual también puede estar ocasionando un trauma de diferentes órganos abdominales o también pues un trauma a nivel retroperitoneal. Entonces, ¿cuáles son los indicadores significativos de la lesión renal? Las 4 características que les acabo de poner acá arriba son lo que nosotros debemos tomar en cuenta en un trauma general, no solo para un trauma renal, pero también nos llama la atención para pensar en un trauma renal. Ahora, los indicadores significativos de una lesión renal, pues son específicamente la hematuria, ¿sí? Esta hematuria puede ser una hematuria microscópica y una hematuria macroscópica, como podemos ver aquí, la macroscópica y la microscópica. La microscópica quiere decir que existen más de 5 eritrocitos por campo de gran tamaño en el microscopio, como podemos ver aquí, y la hematuria macroscópica, pues ya se ve la orina roja. Entonces, los indicadores significativos son o una hematuria microscópica o una hematuria macroscópica más una hipotensión arterial. ¿A qué llamamos hipotensión arterial? Para diagnosticar que puede ser un trauma renal a una presión sistólica menor a 90. Ok, aquí tenemos una clasificación que es la escala de gravedad que, bueno, netamente no se la va a poder diagnosticar cuando se realiza el examen físico, sino que cuando ya se observa o se sospecha que hay un trauma renal, pues hay que realizar exámenes de laboratorio, ¿sí? Y entre ellos está la tomografía, que es la que nos va a ayudar a diagnosticar de manera adecuada en qué grado de trauma se encuentra nuestro riñón. Entonces, bueno, aquí estamos viendo la escala de gravedad que tenemos desde el grado 1 hasta el grado 5. Vamos a ir viendo de uno en uno. El grado 1.
En el grado 1, pues solo va a haber una contusión. Lo que vamos a encontrar es una hematuría macroscópica o una microscópica y generalmente los estudios urológicos van a ser normales. Con respecto al hematoma, aquí vamos a poder observar el hematoma. Vemos que solo va a estar ubicado en la región subcapsular. No es un hematoma expansivo y no existe laceración parenquimatosa. Como les decía anteriormente, aquí podemos ver de mejor manera, tenemos el parénquima del riñón, ¿sí? Que es toda esta partecita que se encuentra punteada. Aquí tenemos las pirámides, que esto ya corresponde a la médula, y dentro, más en la parte interior, está el sistema colector. Y también tenemos los vasos que también se van a ver comprometidos en los diferentes grados. Aquí tenemos la grasa que va a rodear al riñón, que también es de suma importancia en esta clasificación. Entonces, el grado 1 es únicamente un hematoma subcapsular, es decir, aquí está la cápsula, se encuentra por debajo de la cápsula y no es expansivo, ¿sí? Y no hay laceración, vemos que el parénquima está íntegro. En el grado 2, pues ya vamos a encontrar un hematoma perirrenal en la grasa perirrenal. No es expansivo, vemos que no es expansivo, solo se encuentra en la grasa y está limitado al retroperitoneo renal. La laceración, podemos ver que ya existe una laceración a nivel del parénquima, pero esta laceración es menos de 1 centímetro de profundidad de la corteza del parénquima, de la corteza renal, y por lo tanto, como no llega al sistema colector, no se va a ver una extravasación de orina. En el grado 3 que tenemos acá arriba, pues ya podemos ver que la laceración es mucho mayor, la laceración es más de 1 centímetro de profundidad en el parénquima de la corteza renal, ¿sí? Pero no llega aún al sistema colector, por lo tanto tampoco vamos a observar una extravasación de orina. En el grado 4, ahí sí tenemos una laceración parenquimatosa que se extiende la corteza, la médula, y ya vemos que hay un daño a nivel de los sistemas colectores, que son estos que se pintan de amarillo. Ya vemos que la lesión está un poco más profunda, ¿sí? Puede llegar también a producir una lesión de las arterias o de las venas que se encuentran a nivel del riñón, también en las venas principales, que son la arteria y la vena renal. Y el grado 5, pues ahí sí ya vemos nuestro riñón completamente destrozado, ¿sí? Ya vemos que comprometen las lesiones a nivel de la corteza, de la médula, el sistema colector, las arterias que se encuentran en la parte interna, en los lóbulos, las lobuliliares, las intralobuliliares, y también puede verse una avulsión del hilio renal, ¿sí? Lo cual va a producir una desvascularización del riñón. Y aquí no solo vemos una lesión, vemos varias lesiones. Generalmente ya compromete la vida del paciente y nos toca entrar a un procedimiento quirúrgico. Ok, aquí podemos ver ya en conjunto los traumas, ¿sí? El primero, el grado 1, era el hematoma únicamente en la región subcapsular, ¿sí? No hay daño de nada más. En el grado 2 ya existe un daño de parénquima, que es menos de 1 centímetro. En el grado 3 ya existe un daño mayor de 1 centímetro en el parénquima que va hasta la médula, pero no llega al sistema colector y tenemos un coagulito, un hematoma. En el grado 4, pues ya vemos un comprometerse al sistema colector, puede haber extravasación de orina y el coágulo. Y también puede estar comprometida las venas y arterias principales del riñón. Y en el grado 5, pues nuestro riñón ya completamente destruido, con varias lesiones que comprometen el parénquima, la médula y el sistema colector. Y en la parte vascular se puede ver una avulsión del hilio renal. ¿Ok? Con respecto al diagnóstico, bueno, en el diagnóstico nosotros manejamos más la parte de imagen que de laboratorio, pero también es de importancia. En el laboratorio todas las pruebas que son análisis de sangre y orina, y en imagen pues ya vamos a ver cuáles son nuestras alternativas. Ok, en la parte del laboratorio, lo importante, y cuando llegue el paciente a la sala de emergencia, lo primero que le hacen es pedir una biometría y una química sanguínea. En la biometría lo que vamos a poder encontrar casi en un 90% de los casos es leucocitosis, pero esta leucocitosis no me hace pensar a mí
que tenga una infección, sino más bien es propiamente la respuesta del cuerpo hacia el trauma. Entonces vamos a necesitar un examen posterior para ver si realmente existe o no leucocitosis o existe o no una infección. El aumento de la creatinina, pues realmente es una controversia porque la creatinina hay que tomar en cuenta que el examen que se lo realiza el momento, unas horas más tarde de que se ha producido el trauma renal. Entonces no podemos pensar que en pocos minutos o en pocas horas la creatinina se haya subido por completo, ¿sí? Más bien hay que pensar, si es que la creatinina está elevada, que ya existió una falla renal previa al trauma. Y esto igual vamos a comprobar realizando creatininas posteriores y ver si es que va disminuyendo, pues eso sí se debió al trauma, y si es que no disminuye, pues ya tiene instalado un daño renal previo. El elemental y microscópico de orina, pues realmente, como ya les expliqué aquí, lo que vamos a ver es una hematuria microscópica y una hematuria macroscópica. Entonces, la hematuria macroscópica es la que se ve, la orina está roja. Y la hematuria microscópica, como ya les dije, son 5 eritrocitos por campo de gran tamaño al ver al microscopio. Ahora, esta hematuria, bueno, este elemental y microscópico de orina, pues realmente hay que tomarlo con cateterismo, porque el paciente politraumatizado pues no va a poder moverse. Y esto únicamente se lo hace en pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables. Con respecto a imagen, el primer examen que se debe realizar al llegar a la emergencia, pues es la ecografía. Todos sabemos y conocemos que cuando un paciente llega a la emergencia, lo primero que le hacen es un EcoFast. Entonces, ¿a qué se refiere con un EcoFast? Es el primer examen que se realiza en la emergencia para determinar si no existe una colección, para determinar si es que no existe presencia de líquido, no solo a nivel abdominal, sino también a nivel pleural y a nivel pericárdico, lo cual nos va a llamar la atención a nosotros y vamos a decidir entrar o no a quirófano. ¿Ok? El segundo examen de imagen, y es el que más nos interesa a nosotros, es la tomografía. La tomografía, pues no se la usaba anteriormente. Antes se usaba un pielograma excretor, pero pues nos dimos cuenta, se dieron cuenta anteriormente, específicamente desde los años 80, que la tomografía era el examen de oro para los traumas renales, especialmente porque nos dibuja muy bien las lesiones y nos dibuja muy bien el contorno de los riñones y de todos los órganos. Entonces, lo que se pide es una tomografía de abdomen o específicamente, si es que es de la parte de urología, pues una UroTac simple y contrastada, ya que el contraste nos va a ayudar a determinar si es que existiera o no alguna lesión a nivel de riñón. ¿Cuáles son los criterios para la tomografía? Pues traumas penetrantes de tórax inferior, de abdomen y región lumbar, lo cual también cuando se realice el examen físico, si es que se tiene un trauma a nivel penetrante a nivel de tórax inferior, de abdomen o de región lumbar, pues se tiene que sospechar de que existe un trauma renal. En traumas contusos con mecanismo de desaceleración, con hematuria macroscópica, con hipotensión arterial y en niños con más de 5 eritrocitos por campo. Hay que tomar en cuenta en la tomografía también que tenemos diferentes fases de la tomografía. Tenemos 3 fases, la fase arterial, la fase nefrográfica y la fase excretor, la cual vamos a poder ver en diferentes tiempos después de la instalación del medio de contraste. Por ejemplo, la fase arterial se va a ver de 35 a 40 segundos posterior a la colocación de contraste, y como dice arterial, entonces va a pintar los vasos. En esta fase pues se va a poder observar si es que existiera algún daño a nivel de los vasos sanguíneos. La fase nefrográfica pues se la va a poder observar a los 80 segundos posterior a la administración del contraste, y aquí, como es la nefrográfica, es decir, va a pintar el riñón, vamos a ver si es que existe extravasación a nivel también arterial, pero también contusiones y laceraciones a nivel del parénquima renal.
Y bueno, por último tenemos la fase excretora, que esa se va a ver 10 minutos a 15 minutos después de la administración de contraste, la cual nos va a pintar ya todo el trayecto de la vía urinaria y vamos a poder observar si es que existiera alguna lesión a nivel del uréter, de la vía urinaria y también de la vejiga. Existen otros exámenes que no son de tanto aporte, pero vale la pena nombrarlos. Con respecto a la angiografía, en la angiografía pues no ayuda a determinar un trauma renal agudo en ese momento, no nos sirve la angiografía. Sin embargo, si es que se quisiera dar un tratamiento y se sospecha de una trombosis arterial renal o lesiones de las arterias segmentarias, pues se puede hacer una angiografía y realizar el procedimiento para colocación de stent. La resonancia no es un método diagnóstico que nos ayuda de un 100% a determinar una lesión renal. Y también hay que tomar en cuenta que a pesar de que la tomografía es de suma importancia, pues hay médicos que sí piden la resonancia magnética. Ahora, la resonancia magnética no nos ayuda en un trauma agudo y la sensibilidad y la especificidad para determinar un trauma renal es muy baja. Aparte de que si es que nos ponemos a comparar el precio de la tomografía y de la resonancia magnética, pues nos vamos a dar cuenta que la tomografía es mucho más barata. La gammagrafía renal, bueno, muchos se preguntarán qué es la gammagrafía renal. La gammagrafía renal son estudios nuevos, no tan nuevos, pero son estudios relativamente más nuevos que los demás, que la tomografía, que la resonancia. Son estudios nucleares que van a utilizar radioisótopos que me van a ayudar más bien a determinar la funcionalidad del riñón. Por lo tanto, esta gammagrafía renal me va a servir mucho más para la identificación de una cicatriz, ¿sí?, de una obstrucción o del funcionamiento netamente del riñón. Por lo tanto, nos va a servir más para un seguimiento. Con respecto al tratamiento, quirúrgico y no quirúrgico, tenemos las dos alternativas. Ahora se está tratando de incentivar más y se han publicado estudios ya desde hace algunos años que incentiva más al tratamiento no quirúrgico, porque se ha visto que hay una mejor sobrevida. Claro que cuando se necesita un tratamiento quirúrgico por avulsiones de hilio, pues hay que hacerlo. Entonces, el tratamiento no quirúrgico se lo va a realizar netamente en pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables. Si es que el paciente no está hemodinámicamente estable, pues no podemos pensar que podemos esperar, ¿sí? Ahí netamente hay que entrar a realizar una intervención quirúrgica. El tratamiento no quirúrgico, hay que tomar en cuenta que en cualquier tipo de trauma, que ya vamos a ver ahorita, en cualquier grado de trauma, hay que permanecer, hay que decirle al paciente que hay que permanecer acostado, inmovilizado, ¿sí? Si es necesario que esté así por unos 2, 3, 4 días, pues hay que explicar al paciente porque ellos luego en hospitalización se van a desesperar de que no pueden moverse. Además, hay que hacer estudios tanto de sangre como de imagen seriados. Por ejemplo, en un grado 1 hasta un grado 3, pues no se recomienda realizar un tratamiento quirúrgico. En un grado 4 también se realiza un tratamiento no quirúrgico, pero hay que tomar en cuenta que la necesidad de intervención posterior va a ser mucho mayor. La extravasación urinaria persistente por un trauma cerrado o, bueno, y si se tiene un riñón viable, pues no necesita de una intervención quirúrgica, únicamente se puede colocar un stent o un drenaje percutáneo. Un stent es un catéter doble J, no sé si hayan escuchado, pero es un tubito que va a permanecer desde el riñón hacia la vejiga, que se lo coloca de manera endoscópica, que va a ayudar a drenar todo el contenido del riñón hacia la vejiga, ¿sí? Y el drenaje percutáneo, pues igual es como una sonda que se coloca a nivel de la región lumbar directamente al riñón para que también pueda eliminar todo el contenido renal. En un grado 5 hay una mayor tasa de exploración,
¿sí? De necesidad de exploración y también una mayor tasa de una nefrectomía. También se podría hacer un tratamiento expectante, pero hay que tomar en cuenta que puede a la larga pues necesitar una intervención. En este punto, pues hay estudios que dicen que el coágulo que se forma a nivel del riñón puede hacer una compresión y evitar que sangre más. Y el hecho de entrar a realizar una intervención quirúrgica, pues y retirar todo el coágulo puede ocasionarnos más sangrado. Entonces, todos estos tratamientos realmente son dependiendo cómo vaya evolucionando el paciente. Si es que sigue hemodinámicamente estable, pues no hay necesidad de realizar una intervención. Con respecto a las lesiones arteriales, si es que hay lesiones arteriales principales, unilaterales, o existe una trombosis arterial, como les expliqué anteriormente, hay cómo realizar otro tipo de estudios, ¿sí? Como una angiografía y un procedimiento para colocación de stent, si es que tuviera una trombosis arterial. En lesiones arteriales bilaterales o lesiones de grado 5 que ya comprometen las arterias y hay lesiones a nivel del riñón, se puede ya, dependiendo cómo esté el paciente, realizar una intervención quirúrgica. En un trauma de grado 3 por arma blanca y el paciente se encuentra estable, se puede estar expectante, pero hay que seguir monitorizando al paciente con exámenes de laboratorio y de imagen para observar cómo va el hematocrito y ver si es que el hematoma no ha aumentado. Ahora, con respecto a los exámenes de imagen, pues no se recomienda hacer tan seguidos. Es más, hay estudios que indican que únicamente se debe repetir los exámenes de imagen cuando el paciente presente fiebre, dolor lumbar o una disminución del hematocrito. Sin embargo, si el médico requiere un examen de imagen, pues puede solicitar. En el grado 4 y que el paciente esté hemodinámicamente estable, hemodinámicamente inestable, perdón, se debe realizar una intervención quirúrgica inmediata. En cualquier grado y que el paciente esté hemodinámicamente estable, pues hay que investigar si es que se trata la inestabilidad es por el trauma renal y realizar una exploración quirúrgica. Bueno, las indicaciones para el tratamiento quirúrgico tenemos las indicaciones absolutas y las indicaciones relativas. En las indicaciones absolutas es, bueno, cuando exista una inestabilidad que ya hemos venido diciendo en varias diapositivas anteriores, la inestabilidad hemodinámica con shock o una reanimación inicial con líquidos que no ha dado una respuesta apropiada, pues necesita ser intervenido. Una lesión vascular grado 5 o probablemente una abulsión del pedículo renal, pues necesita que se le haga una intervención quirúrgica. Un hematoma perirrenal expansivo o pulsátil o una rotura a nivel de la unión pielo-ureteral, ya que si es que existe una ruptura a nivel de la unión pielo-ureteral, vamos a tener mayor extravasación de orina y pues necesitamos reconstruir eso porque se encuentra completamente desinsertado el riñón de la vía urinaria. Las relativas es una extravasación de orina por tejido no viable, la lesión renal asociada con la lesión colónico-pancreática, ¿sí? Ahí tenemos que también conversar con el médico de cirugía general y ver si es que ellos, por afectación de otros órganos, necesitan una intervención quirúrgica, pues también se podría revisar la parte del retroperitoneo. Y un diagnóstico tardío de una lesión arterial. Ok. No es tema de conversación ahorita un abordaje quirúrgico, pero más o menos para que tengan una idea de cómo lo hacemos, voy a dar unos pequeños datos. Hay que tomar en cuenta que el 94% de los traumas, en los traumas, en un 94% existe daño de otros órganos, ¿sí? Especialmente en las lesiones penetrantes. Entonces ahí pues se va a tomar, dependiendo del grado de trauma que se tenga, se va a tomar en cuenta para realizar una intervención quirúrgica. El abordaje, el mejor abordaje se lo hace por medio de un abordaje transabdominal, es decir, se hace una incisión en la parte anterior, desde la sínfisis del pubis
hacia desde la sínfisis del pubis hasta la apéndice sifoides, o también se puede hacer incisiones de hemichevrón o chevrón, que van desde la apófisis sifoides a nivel por debajo de la costilla hacia los dos lados, ¿sí? Si es que es una completa o una hemichevrón, dependiendo del lado que se quiere explorar. Pero el abordaje transabdominal es de mucha importancia porque nos va a ayudar a entrar directamente a revisar si es que existen lesiones no solo en el retroperitoneo, sino también en los demás órganos. La movilización, cuando ya se realiza este abordaje transabdominal, lo importante es una movilización del colon transverso y del intestino delgado para que nos permita entrar al retroperitoneo. Se debe hacer una incisión media en el retroperitoneo y se va a ingresar hacia la cavidad retroperitoneal, donde más o menos se lo va a ver al riñón de esta manera. Claro, en ese momento no es tan bonito la imagen como se ve aquí, pero más es una imagen didáctica. Vamos a ingresar, vamos a tener que disecar todos los tejidos hasta poder encontrar el hilio renal que se encuentra aquí, en donde vamos a observar tanto la arteria, la vena renal y la vía urinaria, el uréter, ¿sí? También vamos a poder observar en la parte media los grandes vasos, dependiendo de qué lado se vaya a intervenir, pues vamos a poder ver la aorta o la cava, y esto nos va a ayudar a monitorizar de mejor manera la parte vascular del riñón. Si es que al abrir ya la parte externa del riñón, es decir, la gerota, se produjera una hemorragia, pues nosotros ya tenemos disecada la parte vascular para poder actuar. Las complicaciones que podemos ver por el trauma renal son algunas. Entre ellas tenemos una extravasación urinaria persistente, lo cual va a producir un urinaoma, infecciones, y esto pues lo tenemos que tratar mediante antibiótico-terapia o colocar un tutor ureteral, como ya les expliqué, el catéter WJ, para incentivar al vaciamiento del riñón. La hemorragia renal tardía, lo cual nosotros vamos a sospechar por esto porque el paciente puede estar con hipotensión, puede llegar a un shock hipovolémico. En estos casos, pues, se tiene que hacer una angiografía para detectar la lesión y una embolización. En lo que se refiere a abscesos perinefríticos, pues lo que vamos a ver es una infección y vamos a tener que hacer, dependiendo de qué tamaño sea el absceso, un drenaje percutáneo o un drenaje quirúrgico. Si es que se encuentra una estenosis de la arteria renal por lesión renal vascular, pues nos va a dar una hipertensión y esto hay que solucionar la parte de la estenosis. Una compresión del parénquima renal por la orina o por la sangre extravasada, pues nos va a dar una hipertensión arterial y en esta hay que poner un drenaje de compresión extrínseca. Y lo que nos puede pasar también puede ser una fístula arteriovenosa postraumática, la cual nos va a producir una hipertensión arterial y pues ahí hay que dar una solución a la fístula arteriovenosa. Esto es todo, espero que haya sido de ayuda sobre todo para los médicos generales, que son los que están en el momento del trauma, y poder determinar cuándo se debe llamar a un urólogo para poder ver si es que se necesita o no de una intervención quirúrgica al paciente. Gracias. Con esto damos terminado. Perdón, doctora, con esto damos por culminada su intervención. A nombre de FUNESALUD, la Fundación Ecuatoriana por la Salud y todo el comité organizativo, quiero agradecer de manera muy enfática su intervención. Agradecidos con todo el conocimiento que usted nos ha importado el día de hoy y esperamos contar con su presencia en próximos eventos. Muchísimas gracias, doctora, y un abrazo a la distancia. Igualmente, gracias a todos.